La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir la sección Clásicos con Historia. En cada entrega se presentarán libros enmarcados en la historia de España que se han convertido en clásicos, obras que no solo se leen, sino que se estudian, pues permiten reflexionar y pensar históricamente. Su continua relectura genera nuevos interrogantes y contribuyen a interiorizar una manera de ejercer el oficio del historiador. Esperamos que disfruten de este recorrido porque, como dijo Adolfo Bioy Casares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros, hacerse español en la Edad Moderna, por Martín Biersack. La monografía de Tamar Herzog es un clásico de la historia tanto española como hispanoamericana. Se pregunta cómo en la Edad Moderna inmigrantes y extranjeros podían hacerse españoles. Herzog enfoca el amplio espectro desde los últimos años de la Edad Media hasta principios del siglo XIX, y tanto en el territorio de España, en especial en Castilla, como de la América hispánica. Para la construcción de la comunidad española, Herzog identifica un proceso fundamental. Esto es la distinción entre buenos inmigrantes que podían convertirse en miembros de la comunidad y malos inmigrantes que fueron rechazados. Mientras se aceptaba inmigrantes extranjeros católicos, se excluía a naturales cuando se trataba de conversos, gitanos y personas de descendencia africana. La distinción entre buenos y malos inmigrantes causó conflictos entre distintos actores que querían controlarlo. El proceso jurídico para hacerse español fue la naturalización, un procedimiento administrativo mediante el cual el rey otorgaba a un extranjero la gracia de la naturaleza española, y por ello los mismos derechos que sus súbditos naturales. En tanto el rey consideraba la naturalización de extranjeros como una prerrogativa suya, se opuso a todos los intentos de los cabildos en España y América cuando aquellos querían entrometerse en la concesión de tal gracia. No obstante, lo que muestra Herzog en su análisis es la poca relevancia de los procesos formales de naturalización para convertirse en español. Fueron personas de un elevado estatus social, sobre todo y especialmente comerciantes de gran giro, que, estando expuestos a competencia por oficios, mercados o clientes, vieron la necesidad de proteger su posición por la obtención de una carta de naturaleza. En España, los inmigrantes podían hacerse vecinos y gozar de privilegios locales sin perder la ventaja de ser considerados al mismo tiempo extranjeros y estar bajo la jurisdicción de sus respectivos consulados. En América, en cambio, los extranjeros y sobre todo los comerciantes no tenían derecho a residir. Por eso, allí se empezó a relacionar la vecindad, es decir, el domicilio local con la naturaleza o el derecho de considerarse español. Partiendo de esa observación, Tamar Herzog postula la existencia de la vecindad, según la cual en la práctica del derecho los extranjeros domiciliados se convertían en vecinos y como tales también eran considerados españoles. La naturalización formal por el rey entonces solo confirmaba un estado de pertenencia que un solicitante ya había alcanzado de facto como una práctica social al vivir como un español entre españoles. Concluye Tamar Herzog, por lo tanto, que la pertenencia a la nación española no estaba controlada centralmente por el gobierno de Madrid, sino localmente por los habitantes de la ciudad, los vecinos. La tesis de Tamar Herzog, según la cual se adquiría la naturaleza a través de la vecindad, ha tenido mucha repercusión en la historiografía, no solamente modernista, sino en general en los estudios sobre cuestiones de pertenencia y ciudadanía. Como es habitual, las grandes tesis también son objeto de crítica. La propia Tamar Herzog escribió en 2021 una reseña sobre el impacto de Defining Nations. Llegó a la acertada conclusión de que la clave de su libro era señalar la importancia de la categoría vecindad y naturaleza, formulando la pregunta sobre cómo se regía la relación entre estas dos categorías. Sin embargo, también admitió que la estrecha relación entre vecindad y naturaleza, que ella había afirmado en 2003, comportaba una interpretación que podía debatirse y repensarse. En esta línea, otros autores tuvieron que decir, en cuanto a Castilla,
Fabricio Gabriel Salvato pone en duda la equiparación domicilio, vecindad y naturaleza. No bastaba vivir en un lugar para ser considerado como vecino allí. A su vez, la vecindad no conducía necesariamente a la naturaleza española. Sobre el territorio hispanoamericano y centrada en el estudio sobre los inmigrantes holandeses y alemanes en la Nueva España, Eleonora Poggio, aunque coincide con Herzog en que la pertenencia era una práctica social determinada por los vecinos, señala la importancia que tuvo la actividad reguladora estatal sobre esta práctica. Una práctica reguladora a la cual Tamar Herzog ha dado poca relevancia son las campañas de expulsión con las que el gobierno colonial periódicamente intentó purgar la América española de extranjeros. Lo que se puede observar en estas campañas es que los extranjeros utilizaron la vecindad como una estrategia retórica para ser considerados españoles y evitar así una expulsión. Sin embargo, las autoridades coloniales no aceptaron este argumento y consideraron a personas de origen no español, fueran vecinos o transeúntes, como extranjeros. Si se toleraba a los vecinos extranjeros no era por su vecindad, sino por respetar el matrimonio con una mujer española. El matrimonio era un sacramento y como tal superior a la ley que excluía a los extranjeros de América. Existía, por lo tanto, una cierta presión sobre los inmigrantes de integrarse en la sociedad local mediante el matrimonio para adquirir protección legal y social frente a las amenazas de expulsión. Defining Nations es una obra fundamental porque no da por hecho categorías como extranjero, español, vecino y transeúnte. Al contrario, indaga en su aplicación en la práctica jurídica, aunque no considera adecuadamente las leyes, los procesos formales y la actividad reguladora del gobierno que influyeron en definir la pertenencia. Sí demuestra que aquella era una práctica social de los agentes locales, esto es, vecinos, cabildos, consulados, gobernadores, jueces y los propios inmigrantes y su agencia, los que consideraban a una persona bien como miembro de la comunidad local, bien como ajena. La pertenencia local era la condición necesaria para que un extranjero pudiera convertirse formalmente, mediante la naturalización por el rey, en español. Pero hubo otro camino, el camuflaje. Si un inmigrante adoptaba una identidad española y nadie la cuestionaba, se lo consideraba y trataba como natural.